Matías, ¿cómo estás? Bien, buenos días, Agustín. ¿Vos? ¿Todo bien? Todo muy bien. Anoche estuviste en el lugar de los hechos, lo que pudimos ver en las redes sociales del canal, contando qué era lo que estaba pasando. Y aunque el hecho fue realmente grave, la misión de la prensa fue llevar tranquilidad, porque no era tan grave como lo que marcaban las redes sociales. Exactamente, hay que por ahí separar el tema de gravedad. Grave fue porque el estruendo realmente se sintió en toda la ciudad, pero por otro lado hay que decir que no fue tan grave porque no hubo personas heridas, no hubo afectaciones dentro de la empresa y por supuesto tampoco hubo afectaciones fuera de la empresa, ni siquiera en los sectores más cercanos como puede ser Ingeniero White. Por ese lado es que se quiso llevar tranquilidad porque realmente en la vorágine esa hora que tardaron en dar una información oficial fue terrible, fue eterna porque se dijeron y se hablaron un montón de cosas de lo que había sucedido, fotos, bueno, cosas que vamos a estar repasando seguramente. Pero se vivió una hora con mucha tensión, con mucha preocupación, más que nada para por ahí gente, vecinos de Bahía Blanca que tenían familiares trabajando en DAU. Sí, y en principio además se mencionó cualquier empresa de cualquier lugar. Exacto. Termoeléctrica, otras empresas del polo petroquímico, del parque industrial. Bueno, no se sabía nada, había muy poca información, pero del tema de la información y cómo se manejó lo vamos a estar repasando y ampliando en algunos minutos. Vamos a contarles, ahora lo hemos hecho en la madrugada, pero qué pasó fehacientemente en la planta de DAU. Exactamente, vamos a empezar a ver algunas imágenes de lo que fue ayer a la madrugada, pero lo que hay que decir es lo concreto, por lo menos lo que informó la empresa. Ese sector que están viendo de la empresa DAU es el sector de craqueo, por eso se habla del cracker número 2. Es un horno donde se realiza el proceso, donde el etano lo convierten en etileno. Dentro de ese proceso, en ese sector se trabaja con vapor a alta presión. Justamente el vapor a alta presión fue lo que provocó ese terrible estruendo, porque el horno que funciona con justamente el vapor a alta presión se terminó rompiendo, tuvo una pequeña falla, algo que todavía no está concreto. Estamos esperando por estas horas un nuevo comunicado de la empresa DAU y por eso generó esa explosión. No hubo llamas, que fue de lo que se habló en un primer momento, y tampoco hubo personas heridas. Lo que sí nos decían, que tampoco lo confirmaron oficialmente desde la empresa, pero por lo que pudimos averiguar, algunos operarios aturdidos por la explosión, pero algo que a los pocos minutos se normalizó. Igualmente hubo un despliegue realmente importantísimo de los servicios de emergencia, tanto internos como externos a la empresa. Por suerte no se necesitó la atención para ningún empleado de la empresa DAU, pero por supuesto esto generó muchísima preocupación en general en toda la ciudad y no solo en nuestra ciudad, porque el ruido, la explosión se pudo escuchar, por ejemplo, en Torkins. Impresionante. Bueno, y el tema de que la tierra tembló también lo vamos a estar desarrollando en esta edición. Pero en ese momento, en medio de la situación tan complicada, estabas en la planta y pudiste conversar con las autoridades de DAU, que daban la primera explicación oficial. Exactamente, pudimos, porque cuando llegamos a la puerta de ingreso de DAU nos reciben la gente de seguridad privada que tiene la empresa. Nos dicen que estaban en una reunión de comité de seguridad para poder dar una explicación concreta del evento. Nos comunicamos con Guadalupe de la Torre, que es precisamente la vocera de la empresa DAU, y lo que nos decía es que, bueno, estaban preparando una especie de comunicado para poder dar precisiones de lo que había pasado. Luego pudimos hablar con ella y con Leandro Furlan, que es el director de operaciones de DAU, que dio especificaciones de el sector donde ocurrió esto y además también especificaciones de lo ocurrido específicamente en DAU ayer pasada la medianoche. Se produjo un incidente en la planta BB2, una de las plantas productoras de etileno. Se produjo una sobrepresión y una ruptura de un recipiente que produjo, digamos, esta explosión que se escuchó en la comunidad, pero sin inflamables, por lo tanto no hubo fuego. Eso es importante destacar, digamos, la explosión no generó fuego y por lo tanto queremos decir que muchas de las fotos que circularon y que nos hicieron llegar a nosotros son falsas. La luminosidad tiene que ver con el sistema de antorcha. La planta estaba en un proceso de preparación
para iniciar un proceso de puesta en marcha de acá a un par de días, digamos, de alguna manera retornando de lo que había sido el corte eléctrico de la semana pasada, y eso es una situación habitual de las plantas en el estado que estaban, pero es un área que no tiene nada que ver con el área donde se produjo este incidente. ¿Consideran que es una falla grave o una falla grave en la empresa? Creemos que es una situación anormal importante, de un alto impacto, claramente. Debemos destacar que no ha habido personas heridas ni lastimadas como consecuencia de este evento, y todavía no podemos hablar de una falla o de qué tipo de falla, porque como dije recién, la investigación recién está iniciando. ¿Riesgo de contaminación? No, porque es un sistema de vapor y condensado. Muchos vecinos reclamaban por el tema de que no sonaron las alarmas. Al respecto de eso, ¿qué se puede decir? No, las alarmas, ¿vos te referís a las alarmas de la planta? Sí. No, en realidad en las alarmas de la planta no hubo un incidente, como decía Guadalupe recién, relacionado con fuego o con incendio. Solamente fue el ruido que generó esa situación de proceso anormal, y no hubo ninguna situación de peligro relacionada con incendio o productos inflamables. No tanto por ahí la información oficial, teniendo en cuenta que hubo mucha preocupación, para la gente del barrio que está y más para evitar las falsas imágenes, la falta de... Lo importante para nosotros era contar con información fidedigna, y esto es parte de un proceso de investigación. Tuvimos que llegar acá a nuestro comité, yo tuve que informarme con parte de los ingenieros de planta, y nos pareció lo más respetuoso es dar información certera, y eso fue lo que hicimos. Bueno, en un minuto vamos a hablar del tema de la información y cómo se manejó. Este tema de la explicación que dieron, la explicación técnica, también coincidió con la versión del CTE, del Comité Técnico Ejecutivo, que es el que está monitoreando permanentemente la zona del polo petroquímico. Claro, porque el reclamo de la gente en general era ese, era por qué no sonaron las alarmas y las sirenas que tiene la empresa ante distintas emergencias. Bueno, vamos a repasar después los niveles de emergencia y en qué niveles tiene que justamente sonar la alarma, pero fuimos al CTE para decir, bueno, ¿qué registraron ustedes? ¿Qué estudios están haciendo? ¿Va a haber sanciones? ¿No va a haber sanciones? A pesar de que las sirenas no sonaron y a pesar que las consecuencias aparentemente no son graves, por lo menos en cuanto a personas lastimadas y demás. Hablamos con el titular precisamente del CTE, con César Pérez. La planta se encontraba en un proceso de puesta en marcha. A raíz de este evento tuvieron que enviar toda su producción y parte de los gases que andan de proceso que tienen a quemar en la antorcha, que es el elemento de seguridad que tienen para estos casos y evitar tener problemas. ¿Ustedes constataron que era vapor de agua lo que emitía el famoso tacho del cual se está hablando? Sí, nosotros obviamente conocemos los distintos equipos que tienen la planta. Al recorrer la planta, este es un equipo que trabaja con agua y vapor de agua, inclusive también quedó registrado a través de las cámaras nuestras la nube de vapor cuando se produce la explosión. Lo primero que tenemos que hacer es, y como te decía, es verificar si hay algún riesgo a la población, y de caso de existir, obviamente con todos los protocolos que hay del plan de respuesta a emergencias tecnológicas, se activaría la sirena comunitaria. A partir de ese, el momento en el cual se activa la sirena comunitaria, que esto es lo que decían, no se activó la sirena. ¿Por qué no se activó la sirena? No se activó la sirena porque todo lo que fue el evento estaba circunscrito dentro de la empresa, no se vio afectada la población y no había riesgo hacia la población para que tomara alguna de las medidas de autoprotección que existen con los protocolos. El movimiento de dispositivo que generó mucha inquietud en la gente, ¿era el que se tendría que haber hecho? Tal vez no con tanta movimiento de gente. Para no generar esta expectativa. En función de el nivel que teníamos de la emergencia. Una vez analizado todo lo ocurrido con el paso del tiempo, ¿a la empresa le cabe algún tipo de penalización? Mirá, nosotros hicimos un acta de inspección, dejamos reflejado todo lo sucedido, ahora vamos a hacer todo un informe técnico y esto se va a elevar al OPDS, quien determina a ver qué sanción se le aplicaría a la empresa. Allí Pérez se refería al tema del proceso Apple y cuáles son los protocolos para actuar en caso de una emergencia.
Y ¿sabés qué? Hay mucha gente que no los conoce, que no sabe qué es lo que pasa cuando se activan las sirenas, cuándo no. Vamos a repasar en este informe algunos de los datos centrales que tienen que ver con el proceso Apple, que es un proceso que está destinado a concientizar y preparar a la población para una eventual emergencia tecnológica. En estas tres situaciones, en un incendio, en una explosión, que fue lo que sucedió ayer, o en una fuga tóxica. Hemos tenido todo a lo largo de la historia en la zona. Y por de supuesto Bahía Blanca, cada ¿no? uno requiere una respuesta completamente distinta. Exactamente, son distintas respuestas de acuerdo a las circunstancias. Y cuando el proceso Apple, el objetivo que tiene es concientizar. Se trabaja en la concientización, en la educación. Vamos a repasar otros datos que tienen que ver con esto, porque luego se ejecuta otra situación, que es cuando hay una emergencia. Y en este caso hay 3 niveles de emergencia en donde las autoridades tienen que adoptar ciertas decisiones y en algunos casos involucran también a la población. No fue este. No fue así. Hemos tenido los 3 niveles. Lo de ayer fue un nivel 1, accidentes dentro, lo decía César Pérez, fue dentro de la planta, sin daños en el exterior. Claro. O sea, afectó solamente el cuadrante dentro de la planta de la empresa Dow. Y no hubo heridos, ni hubo que tomar medidas ante una eventual fuga tóxica. No, el fenómeno estaba contenido dentro de la planta y por eso consideraron las autoridades que no había que alertar aún más a la población. Esto, insistimos, nada tiene que ver con la gravedad de la explosión y el susto de la gente, que es algo que realmente preocupa, que molesta, que provoca angustia. Tiene que ver con el protocolo de respuesta. Claro, con el protocolo de respuesta, técnicamente no hay peligro para la población porque ya más allá de la explosión no había peligro de incendio, peligro de fuga. De contaminación o fuga de algún gas ya había tóxico, sucedido. nada. Hasta entonces no había que advertir más a la población. La población no tenía que tomar ninguna medida extra porque el fenómeno estaba contenido. Por eso no se activaron las alarmas. Esta es la aplicación del CTE. ¿Qué pasaría en un nivel 2? En un nivel 2 tenés accidentes que producen daños, ahí sí, y víctimas en la planta y que repercuten en el exterior. Es decir, si hubiera algún incendio, si en esta explosión alguno de los operarios que estaban cerca hubieran tenido algún tipo de herida, ahí sí ya pasamos a un nivel 2, la emergencia es distinta y el protocolo habla así ya de alguna sirena porque hay que empezar a tomar precaución, no solo dentro de la empresa, sino también fuera de la empresa porque no se sabe cómo puede continuar. Está bastante enlazado lo que va a ser un nivel 3 porque tranquilamente una explosión con heridos dentro de la empresa puede seguir repercutiendo y llegar a una emergencia de nivel 3. La emergencia nivel 3 es un hecho mucho más grave que ya produce daños graves dentro de la planta y muchas repercusiones, daños y posibles víctimas fuera de la planta. Son 3 niveles que implican un nivel de respuesta distinto. ¿Y cuáles son esos niveles de respuesta? Seguimos repasando la información que está en la página web del proceso Apple. El proceso Apple está diseñado por la ONU, se aplica en muchísimas ciudades del mundo. E insistimos, tiene por objetivo que la gente que vive en zonas industriales sepa cómo actuar en caso de una emergencia. ¿Cuándo suena la alarma? Ahí está la clave, en el punto 1. Las sirenas sonarán en los niveles 2 y 3 de la emergencia. Por ende, si decimos que fue una emergencia de nivel 1, que fue lo primero que se informó a la hora aproximadamente de que se escuchó la explosión, ahí está la explicación clara de por qué la empresa no hizo sonar las sirenas internas que tienen para avisar. Y hay otras 2 cuestiones que tienen que ver con la comunicación del fenómeno de la emergencia. Hay un plazo legal que tiene la empresa para explicar qué pasó. Inmediatamente se produce algún fenómeno dentro de la planta, tiene 2 horas para explicar qué pasó. Este proceso se hizo en tiempos en donde no había redes sociales. Exactamente, por ahí es lo que hay que revisar. Bien lo decías, es lo legal, no sé si es lo ideal, porque realmente ayer en 1 hora fue impresionante la cantidad de versiones de fotos, de audios, de imágenes, de videos que llegaron. Obviamente el 95% todos falsos. Todo falso, vas a saber con qué intención. Entonces, y a partir de este episodio también las autoridades tienen la obligación de comunicar a la población lo que está sucediendo. Una de las formas de comunicar es a través de Radio Nacional. Insistimos, este protocolo se hizo cuando no estaba Facebook, cuando no estaba Twitter, WhatsApp, no estaba Instagram, WhatsApp. Twitter, no, Bien. nada. Cambió, esto me parece que lo van a tener que tocar. Lo van a tener que cambiar porque la gente necesita información desde el primer momento. Ayer un poco lo retocaron, porque una de las primeras informaciones oficiales llega a través de el WhatsApp que lanzó hace muy pocos días el municipio. Claro. Entonces, por fuera de lo que dice el protocolo, ayer se corrieron un poquito de ese protocolo y a la hora, a través de las redes sociales, en este caso del WhatsApp, dieron la primera información oficial, algo cortito, pero que decía que era una emergencia de nivel 1, que no había que preocuparse. Una vez que la gente está comunicada, se supone que ya tendrá las herramientas para actuar, pero
los tiempos son cada vez más acelerados. Estuvimos esta mañana también conversando con el titular del proceso Apple, aquí en Bahía Blanca, que hizo una lectura de lo sucedido, no solo dentro de la planta, sino también en las redes y en la comunicación. O sea, era vapor a alta presión, por eso fue el ruido. Por eso es que le comentaba a un colega tuyo, por eso no se accionaron las sirenas comunitarias. Las sirenas comunitarias se accionan cuando hay un riesgo para el vecino, para la comunidad, sobre un producto tóxico o una fuga tóxica. En este caso, como era vapor, una explosión y no involucraba ningún producto peligroso, no se accionan las sirenas comunitarias. Daniel, el hecho de que sea vapor se analiza después. En primera instancia no habría que tomar una tarea preventiva que probablemente después se pueda quitar, digamos, del funcionamiento del sistema cuando se constata que el producto no es tóxico. En realidad, por eso se activó el plan de respuesta a emergencia y se finalizó la emergencia una vez que el coordinador del Comité Técnico Ejecutivo ingresó a la planta, verificó que era veraz lo que decía la empresa, que había estado todo solucionado, que no involucraba ningún riesgo para la comunidad ni para tampoco el personal interno. Recién ahí, sobre las 3 de la mañana, el director de Defensa Civil pudo definir que la emergencia había finalizado. Daniel, ¿cuánto tiempo tiene la empresa para informar? Dentro del plan de respuesta a emergencia tiene que ser la información tiene que ser inmediata. ¿La empresa actuó en tiempo y forma en relación al tema de la comunicación? Bueno, eso lo vamos a analizar en próximas reuniones. A simple vista hubo algún tipo de demora, por lo tanto eso lo vamos a analizar en próximas reuniones y para modificar o mejorar obviamente el plan de respuesta a emergencia. Tuvimos una dificultad en esta emergencia que fue las redes sociales, con información de todo tipo, por lo tanto lo que nosotros tratamos de que siempre la comunidad escuche la radio oficial, que es la radio nacional, o los medios oficiales, o la información oficial a través del resto de los medios. Los tres sobre el mismo, digamos, hilo conductor. Sí. El tema de la emergencia, del nivel de la emergencia, el tema de la alarma y, bueno, en este caso Ayala mencionaba así que van a revisar el tiempo de respuesta de la empresa. Esta explosión generó muchísima preocupación, angustia entre los vecinos de toda la ciudad, pero especialmente, como decíamos, en los vecinos de Ingeniero White. Estuvimos conversando con Roberto Ursino, un referente de la localidad portuaria, muchos años delegado, que también se quejó con respecto a los tiempos de información. Sí, porque lo que preocupó y lo que dio lugar a especulaciones y a que la gente no supiera, mucha gente no solo en Ingeniero White, sino en gran parte de la ciudad, salía afuera y le preguntaba al vecino, ¿sabes algo? ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese ruido? Me tembló todo, yo escuché un golpe, parecía que me habían tirado algo sobre el techo. Bueno, toda esta situación se hubiera por ahí resuelto mejor si la información por parte de la empresa, por parte de los organismos oficiales, hubiera llegado un rato antes y no a la hora de que ocurrió el evento. Tucho Ursino decía lo siguiente. Yo estaba tranquilo en casa mirando televisión y de repente una explosión tremenda que no sabíamos qué era lo que había pasado. Pero lo lamentable es que no hubo información oficial hasta casi 2 horas después del acontecimiento. ¿El huitense vive sobresaltado? Y sí, vive sobresaltado y asustado, porque no hay informaciones correctas. Te decía lo del CTE, que es un organismo que está precisamente para estas cosas, para evaluar y decir lo que está pasando, y bueno, con una guardia permanente. No es que tiene que venir gente a ver qué es lo que pasa, no, están en forma permanente y nadie ha dicho nada. Entonces, bueno, esas cosas a los vecinos les preocupa mucho y encima empezaron a aparecer en las redes sociales fotografías que después se dijo que no eran de acá. Entonces todo eso nos alarma más. Mayormente se descree por las informaciones que dan. Siempre ante acontecimiento estamos dentro de los límites correspondientes, es la información que se da, pero me parece que falta credibilidad en la información del Comité Técnico Ejecutivo. El Apple
que nos da una gacetilla y que nosotros tenemos pegado en nuestras heladeras. Bueno, recién también a la 1:30 de la mañana Ayala salió a decir alguna otra información. Entonces, bueno, todas estas cosas llevan a descreer aún mucho más.